¿Qué tal? Llegamos al último día de esta serie Peligros de la pandemia hoy para hablarte del peligro de enfriarte en la fe. Todo el contexto que estamos viviendo en esta pandemia es utilizado por el enemigo para alejarnos y enfriarnos en la fe. La Biblia claramente dice que en los últimos tiempos la fe de muchos se apagará, así que sabemos que ese es el objetivo del enemigo en este tiempo y no debemos ser descuidados en cuanto a una salvación tan grande como nos habla la palabra de Dios. Dios usa los mismos elementos y cosas que nos pasan para que nos aferremos, pero el diablo va a tratar con todas sus fuerzas de que nosotros terminemos distrayéndonos, entreteniéndonos con un montón de cosas que pone frente a nosotros para alejarnos de nuestro objetivo eterno, y lamentablemente muchos son los que caen en las artimañas por ser descuidados en cuanto a la fe. No sé si te pasa que cada vez que entras a un negocio te toman la temperatura. Esto es ya parte de esta nueva normalidad que todos estamos viviendo, ¿no? Nosotros salimos de viaje y teníamos la aplicación Cuidar y cada 3 días más o menos teníamos que poner ahí qué temperatura teníamos durante todo el tiempo que estuvimos afuera. No hay una aplicación Cuidar la fe, pero sí quisiera que te tomaras la temperatura de tu fe en este tiempo con una serie de preguntas, 10 síntomas que evidencia una persona que se ha enfriado en la fe. Así que te invito a que junto conmigo vayamos viendo cada síntoma y te hagas una evaluación de cómo está tu temperatura. Primero, en cuanto a Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, es alguien a quien terminan recurriendo solamente cuando necesitan recibir algo de parte de Él porque es algo urgente o es algo que no pueden conseguir por sí mismos. Es decir, buscan solamente las bendiciones de parte de Dios. ¿Qué es la Biblia para una persona que se ha enfriado en la fe? No es algo que leen, y si leen por ahí es un versículo que se comparte en las redes sociales. Se quedan más que nada en las promesas que memorizan quizás para tiempos de aflicción o prueba, aunque esto no está mal. El problema es cuando no se sigue todo el consejo de Dios como debe ser. En tercer lugar, ¿qué es la salvación para alguien que se ha enfriado? Es como un salvavidas para no ir al infierno. No se ocupan de la salvación con temor y con temblor. Se vuelven religiosos, hacen cosas para ganarse la salvación de la cual siempre tienen dudas, no la comparten con otros. ¿Qué es la oración? Es una lista de peticiones que le hacen a Dios. Oran cuando hay problemas o cuando hay necesidades, pero sus oraciones son absolutamente egocéntricas. ¿Qué es la fe? Y la fe de una persona así es débil, se desmorona con mucha facilidad porque frente a las dificultades lo que hace es dudar. Son inconstantes y tienen muchos altibajos debido justamente a estas dudas. En sexto lugar, ¿qué es la iglesia para estas personas? Se convierte en algo opcional. No tienen un claro sentido de pertenencia, no tienen un compromiso en cuanto a servir. Es un asistente y un espectador, pero no un discípulo. ¿Qué son los problemas para estas personas que se han enfriado en la fe? No son herramientas de Dios que Él usa para nuestro crecimiento, sino son estorbos, son problemas que hay que sacar porque incomodan, porque nos están sacando de la zona de confort en la cual queremos vivir. Por lo tanto, la persona se enoja, cuestiona a Dios cuando le pasa algo. ¿Qué es el mundo y el pecado? Otro síntoma. Y para muchos no hay diferencia entre cómo viven y cómo vive el resto. El pecado no les molesta, no luchan contra los hábitos, contra formas de pensar ni contra las costumbres. En cuanto a ser discípulo, que piensan que eso es opcional, es selectivo, no se quiere sacrificar por Cristo y le huye justamente a los compromisos. A diferencia de la temperatura corporal, nuestro termómetro espiritual
tiene que dar temperatura alta, porque si da tibio o frío estamos en problemas. La tibieza o la frialdad es peligrosa y tiene serias consecuencias. Apocalipsis 3, 15 al 16, dice Dios a una iglesia en la Odisea: estoy al tanto de la obra que realizas, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. En este tiempo en que uno está tan atento a los síntomas del coronavirus, te animo que también estés atento a los síntomas que indican que vos te estás enfriando en la fe, o que al menos estás volviéndote un tibio. Quiero pedirte lo que dice Hebreos 6, 11 y 12. Solo quisiera pedirles una cosa: que no den tregua a su empeño hasta que la esperanza se convierta por fin en plena realidad. No sean perezosos, antes bien imiten a quienes mediante la fe y la constancia están a punto de heredar las promesas divinas. Mañana te espero para iniciar una nueva serie titulada Claves para avanzar. Te espero mañana. Dios te bendiga.